Filipenses capítulo 4, vamos a leer del versículo 11 al 13. La palabra de Dios dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo expresa: sé vivir. Sé vivir. ¿Usted sabe vivir? ¿Usted ha aprendido a vivir la vida que Dios le ha dado? Hay que aprender a vivir. Hay que aprender a vivir la vida que se nos ha dado. El término saber, dice el apóstol en el pasaje que leímos, he aprendido, sé vivir. Saber significa conseguir un conocimiento pleno de algo, obtener un conocimiento completo, llegar a estar totalmente informado, comprender bien del todo una situación o algo. Hemos aprendido a vivir. Con los años que tenemos, sean pocos o sean muchos, ¿estamos viviendo la vida correctamente? ¿Está usted viviendo a plenitud sus años? He aprendido a contentarme, dijo el apóstol Pablo. ¿Le ha aprendido usted también a la vida a contentarle, a sonreírle, indistintamente de cuál sea la circunstancia o situación que esté atravesando? ¿Se encuentra usted ahora mismo contento? ¿Está usted satisfecho ahora mismo con su vida que lleva? Contentarse es tener satisfacción con lo que uno tiene. ¿Qué usted tiene en este momento? ¿Qué es lo más próximo que ahorita usted tiene? ¿Puede alegrarse entonces? ¿Puede sonreír ahora mismo porque tiene salud y puede respirar? ¿Puede usted contentarse en esta mañana porque tiene a alguien que le ama, le estima, le aprecia o al menos le está soportando? ¿Tiene usted una esposa, un esposo? ¿Tiene usted hijos? ¿Tiene usted una fe viva? ¿Tiene usted razón para adorar
glorificar a Dios. Hay que saber vivir, amados hermanos, amigos. ¿Estamos contentos con las circunstancias o situaciones que ahora mismo estamos enfrentando? De manera particular, cada uno con sus particularidades. ¿Está usted contento con eso? Pablo sabía estar contento, así estuviera en abundancia o padeciese necesidad. No se trata de que si tiene o no tiene. El punto es que si usted está bien, si usted está satisfecho, si usted hoy aquí está agradecido con Dios, si usted tiene paz en su alma, tranquilidad. El ser humano suele ir tras cosas prácticamente toda su vida, pensando, creyendo y sintiendo que esas cosas van a llenar los hondos vacíos de su alma. Y por eso, como decía el mismo Salomón, no sacia el corazón del hombre de siempre querer más. Más dinero, más ropa, más comida, más propiedades, más satisfacciones, los hombres más mujeres, las mujeres más hombres. Pensando, creyendo y sintiendo que esas cosas van a saciar su espíritu, su alma. Hay que saber vivir. Hay que aprender a vivir, iglesia. Estimados hermanos y amigos, hoy Dios nos dice que debemos aprender a vivir. Y que aprender a vivir no se trata de tener o no tener. Pablo lo expresa: he aprendido a contentarme sea cual sea mi situación. Y cuando Pablo expresa esto, se encuentra prisionero en Roma. Cuando él dice, sé vivir, está bajo prisión, tras las rejas. Y está escribiendo la carta a los filipenses desde ese lugar. Y esta carta a los filipenses es denominada por los tiempos como la carta del gozo. En una prisión, duramente golpeado, con hambre, con frío o calor, este hombre está escribiendo una carta que luego sería llamada la carta del gozo, donde expresa: he aprendido a contentarme sea cual sea mi situación. Pablo estaba contento porque aprendió a ver la vida desde la perspectiva de Dios. No porque tenía, no porque había abundancia, porque de hecho en ese momento no lo había.
Él aprendió a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Y eso nosotros necesitamos. Aprender a ver la vida desde la óptica de Dios y no de la nuestra. ¿Qué hace a alguien que ha aprendido a vivir así como el apóstol Pablo? ¿Cómo podemos distinguir a un hombre, a una mujer que sabe vivir la vida? Que ha sido enseñado por Dios, por la palabra, por las circunstancias mismas, a vivir de tal manera que agrada y glorifica a Dios en su conducta, en su comportamiento, en sus actitudes, en su carácter, en sus decisiones, en su manera de vivir? ¿Cómo podemos distinguir? Primero el versículo 11 de Filipenses 4 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hoy vamos a compartir 3 principios para aprender a vivir la vida. 3 principios que practica todo hombre y mujer que, así como el apóstol Pablo, ha aprendido a vivir la vida bajo la perspectiva de Dios. Y el primer principio es contentamiento. He aprendido a contentarme. Si usted quiere aprender a vivir la vida y llevar una buena vida, unos buenos años, es necesario aprender a contentarse. Y usted puede empezar ahorita sonriéndole al que está a su lado. Dígale: no, hermano, perdone, es que estoy ensayando. Estoy ejercitándome. Yo quiero aprender a vivir en contentamiento. El contentamiento en Dios es una práctica o una virtud cristiana que se aprende. He aprendido, expresó el apóstol Pablo. Así que usted y yo podemos también aprender a contentarnos, cualquiera sea la situación o circunstancia que estemos atravesando. Eso se aprende. En todo y por todo he sido enseñado, expresa el apóstol Pablo. En el verso 12, cuando dice: sé vivir humildemente y sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. ¿A qué se refiere el todo del apóstol Pablo? Pablo había pasado y estaba pasando por escasez. Él dice: no lo digo porque tenga escasez, porque estaba pasando escasez. Estaba preso. Pero estaba contento y satisfecho. Estaba preso, pero estaba contento. Estaba preso, pero estaba satisfecho. Díganme, alguien que está preso y está contento. Alguien que ha aprendido a vivir la vida desde la perspectiva de Dios. La escasez, la estrechez,
Es una escuela de Dios para forjar rasgos del carácter cristiano. Dios va a permitir situaciones, circunstancias y momentos de nuestra vida de escasez, de estrechez, para trabajar con nuestro carácter, con nuestras actitudes, con nuestras emociones. Así que es una escuela, a veces un taller, un curso que Dios nos va a pasar y donde en algunos momentos nos va a regresar. En el trabajo con OANSA, para la formación de los líderes, antes de iniciar cada periodo escolar, ¿qué hacemos? Un repaso, un refrescamiento del conocimiento. Y así a veces Dios nos trae el taller de la escasez, de la estrechez, para trabajar con nuestro carácter. ¿Cuántos en el liceo o en la universidad en algún momento reprobaron una materia? Pero algunos lo hacen así como que. ¿Cuántos en la universidad o en el liceo reprobaron más de una vez una misma materia? A veces este es un taller, es una materia de Dios que la reprobamos una y otra vez, y Dios tiene que llevarnos otra vez nuevamente a ver la materia de la estrechez, de la escasez y de la limitación financiera y económica, porque es una materia que aún tenemos pendiente con Dios. Debemos aprender a vivir, iglesia. Debemos de aprender a vivir, hermanos, y no a depender de nuestro bolsillo, de nuestra cartera, de nuestras cuentas de ahorros, del capital que podamos tener o de los bienes que podamos disfrutar. Hay que aprender a vivir. ¿Cómo es usted cuando tiene estrechez? Es decir, cuando no tiene dinero, cuando no tiene plata, ¿cómo es usted? ¿Sigue cantando al gozo del Señor mi fortaleza es? Te alabo, Señor, con mis labios, con mi vida, yo te alabo, Señor. ¿Se contenta usted cuando no tiene dinero? ¿Está contento? ¿O se pone de mal humor cuando no tiene dinero? ¿Quién se pone de mal humor? ¿Se abate cuando no tiene dinero? ¿Cuando no tiene que comer?
cuando no le ha caído el pago. Se deprime. ¿Cuántos de aquí hacen berrinches por su economía y finanzas? Debemos de aprender a vivir, a ser agradecidos, esperar en Dios cuando tenemos, pero también cuando no tenemos. Cuando hay, darle gloria a Dios, sonreír, ser amable, pero también cuando no hay, debemos de seguir siendo los mismos hijos de Dios, las mismas hijas de Dios, con la misma fe, confianza, esperanza y espíritu de gratitud y adoración para con Dios. No dejemos que el dinero y nuestra finanza se constituyan en la fuente de nuestro bienestar. Que sea el Señor y Dios nuestro realmente la verdadera fuente de nuestro bienestar. Hay que aprender a contentarse cuando hay carne, pero también cuando no lo hay. Debemos aprender a contentarnos cuando tenemos unos zapatos nuevos, pero también darle gracias a Dios cuando tenemos uno con las suelas desgastadas o rotas. Debemos aprenderle a darle gracias a Dios cuando tiene más de 3 camisas, pero también contentarse cuando solo tiene una. Hay que aprender a contentarse. Dios va a trabajar con nuestra fidelidad y nuestra gratitud. Y mientras nosotros no aprendamos eso, continuamente va a venir estrechez, limitaciones económicas a nuestras vidas, para que aprendamos a depender de Dios y no del dinero, para que aprendamos a gozarnos en el Señor y no en lo abultado de nuestro bolsillo. Un hombre luchó por muchos años con su fábrica, altas y bajas. Aquel hombre le entregó su vida a Jesús, comenzó a ser confrontado por Dios y la palabra. Y en un servicio como hoy aquí reunidos estamos, este hombre hizo un compromiso con Dios. Le dijo: Señor, yo te entrego mi fábrica. Esa es mi empresa y es todo mi patrimonio de vida que yo tengo. Yo te entrego esa fábrica. Se dice que ese día, al finalizar, ya al caer la noche, llamaron a su casa para informarle que su fábrica se había incendiado. Así que él caminó despacio hasta su empresa y al llegar ya lo que quedaban eran escombros. Y él se quedó contemplando. Inmediatamente llegaron sus colegas y al mirarlo con aquella actitud le dijeron: pero reacciona. Es tu fábrica la que se quemó. Y aquel hombre, con toda la paz que Dios podía darle ahora, le dijo a sus colegas: precisamente esta mañana
yo decidí entregarle esta fábrica a Dios. Y si Dios decidió quemarla, esa es su decisión. Eso, hermano, es definitivamente aprender a contentarse, aprender a confiar en Dios, a esperar en Dios. Quizás alguien que no entienda y comprenda eso, otro hombre hubiese corrido y hasta se hubiese tirado para quemarse juntamente con su fábrica. Dios nos dice hoy que debemos aprender a contentarnos, sea cual sea la situación que estemos atravesando. Tengamos o no tengamos, que aprendamos a contentarnos, a darle gracias a Dios, a darle gloria al Señor por su misericordia, por su fidelidad. ¿Qué hace un hombre o una mujer que ha aprendido a vivir? Se conduce con humildad, y ese es otro de los principios de alguien que sabe vivir. Practica la humildad, vive humildemente, reconoce y acepta la voluntad de Dios. Pablo dijo: sé vivir humildemente. Pablo sabía que cualquiera que fuera su estado, sería esa la voluntad de Dios para su vida. Pablo había rendido su voluntad a Dios. Pablo tenía su voluntad rendida al Señor. Y es por eso que este hombre que pasó por situaciones muy duras, muy difíciles, espirituales, emocionales y físicas, pero tenía su voluntad rendida ante Dios. Este hombre estaba en prisión. Había sido duramente castigado, tenía heridas en su cuerpo. ¿Tenía hambre? De seguro que sí. Tenía calor durante el día, estaba encerrado, pero su voluntad estaba rendida ante Dios. Durante la noche tenía frío, pero su voluntad estaba rendida delante de Dios. Su ropa estaba rota, estaba sucia, estaba sudada, estaba maloliente, pero su voluntad estaba rendida ante Dios. Había zancudos, había moscas en la prisión, pero su voluntad estaba rendida delante de Dios. Todo esto estaba pasando con el apóstol, con el hombre de Dios, pero aún así la Biblia dice que estaba contento. Nadie iba a visitarlo, porque ir a visitarlo para cualquiera era dictar su propia sentencia. Iba también a quedar preso. Pero su voluntad estaba rendida ante Dios. Pero aún se contentaba. No tenía celular para comunicarse o hacer alguna llamada, pero estaba contento. Su voluntad estaba rendida con Dios. No tenía dinero para pedirle el favor a alguien allí que le fuese a comprar un pan o algo,
pero estaba contento. Su voluntad estaba rendida con Dios. Yo te pregunto, ¿tu voluntad está rendida de Dios? ¿Puedes contentarte en medio de cualquier situación o circunstancia? Eso es lo que va a poner de manifiesto que tu voluntad, que mi voluntad está rendida ante Dios. Este hombre en prisión, en medio de todas aquellas incomodidades y limitaciones, pero cuenta la Biblia que aún así Pablo estaba contento y entonaba himnos en la prisión. Así que, maloliente, sangrando aún quizás, con dolor, con hambre, con necesidad, pero contento. Así que yo no puedo más que imaginarme al apóstol Pablo de rodillas ante Dios, diciendo: yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mi flaquezas, mi pecado, todo traigo a ti. Una vez más, Pablo. Yo me rindo a ti. Hay frío, hay zancudos, hay moscas fastidiosas, hay hambre, hay dolor, no tiene dinero, no sabe qué hacer, no hay quien le ayude, pero Pablo está cantando, está contento. Oh, bendito Jesús, todo traigo a ti. Salvador, a ti me rindo y obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Muy contento diciéndole a Dios: yo me rindo a ti. Alguien hoy debe rendirle su vida a Dios. Hoy alguien debe reconocer y decirle: Señor, perdóname, perdóname, porque yo he sido un mal agradecido, porque yo he tenido malas actitudes, porque cuando ha habido necesidad, cuando he tenido estrechez, yo, Señor, he tenido mal humor. Oh Dios mío, yo he estado abatido, yo no he aprendido a ser agradecido. Oh Dios mío, yo te he fallado, perdóname, Señor. Yo me rindo a ti, Jesús. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mi pecado, todo traigo a ti. Eso se llama voluntad rendida. Voluntad rendida. Y usted hoy puede comenzar haciendo un compromiso y diciéndole: Señor, perdóname, porque mi voluntad no ha estado rendida totalmente a ti. Y hoy, Señor, yo hago un compromiso de rendir a ti mi voluntad. Dígale allí al Señor: Señor, yo rindo mi voluntad plena a ti, Señor.
todo mi ser, solo rindo a ti, Señor. Hoy mi voluntad, Señor, queda rendida. Mi voluntad hoy es rendida. Es rendida, Señor. Yo me rindo a ti, Jesús. Yo rindo mi voluntad, todo mi ser, Señor, ante ti. Bendito sea el Señor. Debemos rendir nuestra voluntad al Señor. Pablo encontró satisfacción no en lo que tenía. Pablo encontró satisfacción en lo que se suponía debía hacer. Eso se llama sentido de propósito. Repito, Pablo se concentró en lo que se suponía él debía hacer como hijo de Dios, como hombre de Dios. ¿Qué debía hacer en aquella prisión? ¿Abatirse? ¿Llorar? ¿Resentirse? ¿Murmurar? ¿El pastor no me visita? ¿La iglesia no ora por mí? ¿Nadie se fija en mí? ¿Dios no me oye? Pablo creía que lo que debía hacer, aún en medio de aquella circunstancia, era adorar a Dios y rendir su voluntad al Señor. Eso se llama sentido de propósito. Pablo no estaba pensando en lo que él cree debía tener. Eso es enfoque. ¿Cuánto no estamos nosotros a veces enfocados en el tener? En el tener, yo quiero. Y no es que esté mal desear cosas o tener cosas, pero eso no debe ser el enfoque y el centro y el motivo de nuestras vidas. Pablo sabía lo que debía hacer. Pablo tenía su mirada puesta en Dios, como tú y yo también debemos tenerla. Amada iglesia, hermano, amigo. Pablo tenía sus prioridades definidas y eso es enfoque. Pablo estaba agradecido por cada cosa que Dios le había dado. Él podía lamentarse por aquello que en una circunstancia le faltaba o no tenía, pero también podía en medio de su momento darle gracias por todo lo que tenía, por todo lo que Dios le había dado. Porque a esas alturas de la vida, el apóstol Pablo podía reconocer que por sus actos de vida pasada, la prisión era poco. La prisión era poco por todo el mal que él había hecho. Él podía reconocerlo, él podía verlo, que él merecía morir más bien. Y que si moría, luego él expresaría: si vivo, para Cristo vivo; si muero, para Dios muero. Alguien que ha rendido su voluntad a Dios, alguien que está agradecido por todo lo que Dios le ha dado. ¿Está usted agradecido por todo lo que Dios le ha dado? ¿O está usted abatido o angustiado por alguna cosa que no tiene, o que le falta, o que no ha alcanzado? Y el último principio de alguien que sabe vivir es dependencia de Dios. Alguien que ha aprendido a vivir es alguien que sabe contentarse, que procura y se esfuerza en contentarse cualquier sea la circunstancia.
es alguien que se conduce con humildad, enfocado, centrado, con la voluntad rendida ante Dios. Y es alguien que depende de Dios, que ha aprendido a depender o que está aprendiendo a depender de Dios. El apóstol dice en el verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo que solemos memorizar y repetirlo mecánicamente la mayoría de los cristianos. Nos gusta muchísimo y lo tomamos como incluso un amuleto de fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, llegándolo hasta usar fuera de contexto. ¿A qué se refiere ese todo de Pablo? Todo lo puedo en Cristo. En ese mismo capítulo antes, él se ha encargado de definir a qué se refiere todo. En Filipenses 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que posee virtud. Todas esas cosas lo podemos, pero fuera de esas cosas no. En Cristo puedo todo lo que encaja dentro de estos conceptos, de lo que es verdadero, de lo que es justo, de lo que es puro, todo. Lo amable, lo virtuoso. Allí Dios nos da el poder para nosotros caminar y hacerlo con firmeza, con seguridad, con victoria. ¿Podemos en realidad hacer todo? En Cristo recibimos el poder para hacer su voluntad y para afrontar los desafíos que surgen al comprometernos en realizarla. Es decir, todo lo concerniente a su voluntad y a su propósito para nuestras vidas. Allí todo lo podemos. Fuera de allí nada podemos. En el marco, dentro del círculo de su voluntad y de su propósito, sí, hermano, iglesia, amigo, todo lo podemos. Y los desafíos, las implicaciones que surgen como consecuencia de comprometernos en hacer su voluntad. Porque cuando determinamos hacer la voluntad de Dios y cumplir el propósito de Él para nuestras vidas, eso va a tener implicaciones. Van a venir las tentaciones, va a venir el asedio, van a venir los ataques, se va a levantar el enemigo, pero en el marco de la voluntad de Dios y tu compromiso en vivir y hacer su voluntad, allí todo lo vamos a poder. Vamos a poder resistirlo, vamos a poder vencerlo, vamos a poder permanecer, vamos a poder seguir adelante en el nombre de Jesús. Vamos a poder alcanzar la meta y llegar al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a poder ser libres de vicios, de viejas prácticas, de malas costumbres, de
de malos hábitos, de maldiciones generacionales del pasado. Sí, cuando nos comprometemos en hacer y vivir conforme a la voluntad de Dios. De Él va a venir el poder, de Él va a venir el todo lo puedo, en el marco y sentido de su buena voluntad para nuestras vidas. Pablo sabía que Dios le fortalecería para cumplir con el llamado que le había hecho. Así que mientras él adoraba en aquella prisión, Pablo sabía que si el propósito de Dios no se había completado, él no se explica ni sabe cómo, pero seguro estaba de que Dios le sacaría de esa prisión. Porque él estaba convencido que en Dios tendría la fortaleza para cumplir el llamado que Dios le había hecho. Pablo era un hombre que había renunciado a sus propios privilegios, que se había despojado de la fama y del reconocimiento que tenía. Pablo era un hombre que se había despojado de sus títulos y sus investiduras religiosas. Se había despojado de posesiones y posiciones también. Él se había despojado de comodidades y beneficios propios que le ofrecía el sistema. Ya Pablo no tenía la aceptación, la aprobación y el apoyo que disfrutaba antes de ser un seguidor de Cristo. Pero ahora Pablo estaba contento. Pero ahora Pablo estaba satisfecho. Pero ahora Pablo sentía que su vida tenía realmente propósito. Pablo había descubierto que Dios lo había llamado para algo específico. Ya su confianza nunca más estaría en todas esas cosas, sino que su confianza permanecería en Dios. Hermano, que nuestra confianza no esté nunca más en el dinero que podamos tener. Que nuestra confianza no esté puesta en los bienes que tengamos o que no tengamos. Que nuestra confianza esté puesta en Dios. Aprendamos a vivir con contentamiento, con humildad y con dependencia de Dios. Yo quisiera finalizar compartiendo el testimonio, uno de esos testimonios que ha marcado mi vida, que Dios lo ha usado para impactar mi ser. Es el testimonio de una mujer cristiana estadounidense que se llama o se llamó Fanny Crosby. Se dice que esta mujer llegó a escribir, a componer más de 8,000 himnos. Escuche eso. 8,000 himnos de su propia autoría. Era compositora, cantante y música. Pero la biografía de Fanny Crosby dice que cuando tenía apenas 6 semanas de nacida, sufrió un resfrío que produjo inflamación en sus ojos y una mala praxis médica dañó sus nervios ópticos y ella quedó ciega por el resto de su vida. Con apenas 6 semanas de nacida.
muy tempranito en su niñez, su papá murió y ella se crió con su mamá y su abuela, quienes comenzaron a inculcarle el Evangelio. Dice la biografía de Fanny que a los 15 años esta jovencita había memorizado los 4 evangelios, los 5 libros del Pentateuco, el libro de los Proverbios, Salmos y Cantares. En su adolescencia, esa mujer, esta chica, pudo haberse resentido, pudo haberse abatido, deprimido, pudo haberse quejado de la vida, pero ella se dedicó a memorizar la Biblia y a escribir himnos para Dios, llegando a ser una de las mujeres estadounidenses más reconocida y respetada en la historia de los Estados Unidos. Hermano, aprendamos a vivir la vida. Estemos contentos con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado. Aprendamos a partir de allí a gozarnos en Dios, a ser agradecidos y a permanecer fieles al Señor. Solemos quejarnos y no tener la actitud correcta en medio de la necesidad. Pero hoy Dios quiere que tú seas libre en esa área de tu vida. Tú no puedes seguir sosteniendo tus emociones de los bienes, del dinero, de tu economía. Es tiempo de que tú aprendas a vivir agradecido con Dios. Y así como el apóstol Pablo, decir: Señor, a partir de hoy, yo voy a esforzarme por contentarme, sea cual sea mi situación. A partir de hoy, Señor, yo voy a practicar la gratitud a ti, Señor. Cuando tenga abundancia, pero también cuando tenga escasez, Señor. Voy a adorarte, voy a alabarte, Señor. Voy a servirte con fidelidad cuando tenga, pero también cuando no tenga, Señor. No se va a alterar mi compromiso contigo, Señor. Amado Jesús, amado Señor y Dios, enséñanos cada día a vivir así como el apóstol Pablo, con humildad, con sencillez de corazón, con gratitud, con fe, con esperanza, con dependencia de ti, Señor. Que tú te constituyas en nuestra plenitud, Jesús. Que tú realmente seas, Señor, quien lo